¿Listos para la palabra de Dios? Abran sus Biblias si son tan amables a San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18. Y vamos a unos minutos. El título de esta plática es Se buscan héroes. ¿Gustan repetir conmigo? Se buscan héroes. Todos juntos digan conmigo, se buscan héroes. Otra vez todos juntos, se buscan héroes. Ya ven que hace poco hubo elecciones en muchos estados de la República. Hubo elecciones para gobernadores, para presidentes municipales, para diputados. Y yo vi la forma en que la gente se comportaba cada vez que nos acercamos a unas elecciones. Y también en estos momentos en los Estados Unidos ya se están preparando para unas muy importantes elecciones para un nuevo presidente o presidenta del país de Estados Unidos. Y la gente siempre se emociona. Y aunque también parece que cada vez la gente se desilusiona. Se ilusionan y se emocionan. ¿Por qué? Porque siempre permanece, aunque han habido muchos líderes muy limitados y muy negativos y muchos líderes que nos han fallado, no obstante permanece en los corazones de todos nosotros, en los corazones de algunos una muy pequeña esperanza y en otros es más grande la esperanza, pero esperanza de que ahora sí se levante un buen líder, que ahora sí se levante una persona de confianza, que ahora sí se levante una persona que sirva al pueblo en lugar de que el pueblo le sirva a él. La gente desea y escuchan a un candidato y a otro candidato. Mucha gente ni siquiera sale a votar porque han perdido ya la credibilidad los políticos en un gran porcentaje. Pero dentro de todos nosotros siempre permanece un deseo de ver a un héroe. Por eso los artistas de cine, por eso los deportistas, por eso los que destacan en todas las áreas de la vida son personas muy admiradas por otros. Pero quiero decirles que en el reino de Dios se buscan héroes. Pero quiero que vean conmigo unas cosas. En Mateo 18, aquí vamos a leer: por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? En otras versiones, esta es la NTV, en otras versiones dice: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, las primeras palabras de ese versículo, las primeras tres palabras dicen: por ese tiempo. ¿Por cuál tiempo? Porque dice que en cierto tiempo los discípulos le hicieron esa pregunta. Pues si tú quieres saber cuál fue ese tiempo en que le preguntan eso, pues es el capítulo 18 de San Mateo, que viene después del capítulo 17, el cual viene después del capítulo 16, el cual viene después del capítulo 15. Entonces, si tú quieres saber a qué tiempo se refiere, necesitas conocer el contexto detrás de esa pregunta. Dice que en ese tiempo, o sea, cuando estaban pasando ciertas cosas, cuando habían experimentado ciertas cosas muy poderosas, muy nuevas, muy diferentes, estaban viendo a una persona muy diferente a todas las personas. Los discípulos estaban viendo tremendos milagros. Por ejemplo, en el capítulo anterior, en el capítulo 17, ¿saben qué experiencias vieron ellos y tuvieron ahí? Estaba Jesús con sus discípulos, sus tres más allegados, en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? Jesús se transfiguró delante de ellos, subieron a un lugar alto y ahí aparecen Elías y Moisés, y Jesús se transfiguró en una nube de gloria y escucharon una voz del cielo. Los discípulos: ponte en el lugar de ellos, este es mi amado hijo. Entonces fíjense esa experiencia tremenda que tuvieron los discípulos. Y también ahí en ese capítulo 17, Cristo sana a un niño lunático
Los discípulos no pudieron sanarlo. Entonces lo traen con Jesús y Jesús lo sana. Era un niño que los demonios lo aventaban en la lumbre. Los demonios lo aventaban al agua para que se ahogara. Y viene el papá con su niño y los discípulos no pudieron liberarlo. Entonces Jesús les enseña a cómo liberarlo y él sí lo libera. Pónganse en el lugar de los discípulos. Todo esto es lo que está sucediendo en el contexto en el que hicieron esa pregunta. Señor, ¿quién es el mayor en el reino? ¿Quién es el más importante? Y Jesús en ese capítulo también habló de su muerte. Pónganse en el lugar de los discípulos. Jesús les dice, ¿saben que yo voy a morir? Están pasando por cambios tremendos, emociones muy fuertes. ¿Cómo que vas a morir? Les habló de su muerte. Es parte del contexto. Muchos milagros en el capítulo anterior también. Había que pagar los impuestos, pero Cristo era un hombre fuera de serie. Fíjense cómo sacaron un pescado y en la boca del pescado pues estaba una moneda que valía 2 dracmas, una moneda que valía una cantidad de dinero que cubría precisamente el impuesto que le correspondía a Jesús y el impuesto que le correspondía a Pedro. Así es que fíjense, de la boca de un pescado sacaron esa moneda. En ese contexto y en los capítulos anteriores, cuando Jesús multiplica los alimentos y le da de comer a 4,000 personas en una ocasión y en otra ocasión a 5,000 personas. En los capítulos anteriores suceden todas estas cosas. Yo imagino que los discípulos se sentían como que estaban viviendo algo fuera de la realidad. Ellos no creían lo que veían. Y ellos estaban siguiendo a Jesús. Las multitudes se reunían alrededor de Jesús y Él sanaba a todos los enfermos. ¿Y cuántos saben que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Y Jesús estaba demostrando ese poder, estaba cumpliendo su propósito. Y miles de personas conocieron a ese Jesús. Él nada más tuvo 3 años de ministerio, de trabajo en esta tierra, pero Él cambió totalmente para siempre toda la historia de la humanidad. Porque vino nuestro Salvador y dio su vida por nosotros. ¿Cuántos damos gracias a Dios por el héroe de todos los héroes, por nuestro Señor Jesucristo? Dale un fuerte aplauso al héroe de todos los héroes. Yo estoy muy consciente de una gran verdad. Y los discípulos lo estuvieron cuando hicieron esa pregunta: Señor, ¿quién es el mayor? De que existen niveles más altos de vida. Hay dimensiones de plenitud de vida que aún no hemos conocido. Y Dios quiere llevarnos a todos nosotros de gloria en gloria. ¿Cuántos lo creen? Y Dios nos creó a su imagen y en su semejanza. Y cuando nosotros lo entendemos y cuando exhibimos su imagen, cuando florecemos en la vida, alcanzamos maravillosos niveles de satisfacción, maravillosos niveles de felicidad, de contentamiento, porque estamos conociendo una productividad fuera de serie. Pero ahora, dentro de esta pregunta, ¿quién es el más grande o quién es el más importante o quién es el mayor? Algunos dicen que los discípulos estaban peleando entre ellos para ver quién era el que iba a ser el líder entre ellos. Jesús estaba hablando de que se va a morir. Entonces algunos dicen, no, es que todos querían ser el primero y el más importante y el que sobresalía. Pero yo no lo veo de esa forma. Más bien yo veo que la pregunta era porque ellos querían saber quién iba a ser como Cristo y quién de ellos podía hacer las cosas que Él estaba haciendo. ¿Y quién iba a poder ser también un héroe y ayudar a la gente como Jesús ayudaba a la gente? Señor, en el reino de los cielos, ¿cómo es el más grande? ¿Cómo es el mayor? ¿Cómo es el que sobresale en madurez, en poder? ¿Cómo es el que va a poder seguir tu ejemplo y hacer lo que tú haces? ¿Quién es el que tiene una mejor relación con Dios? ¿Quién es el más grande espiritualmente? Y hoy el Espíritu de Dios pregunta a los presentes: ¿quiénes entre ustedes son los más grandes espiritualmente? Los más humildes
delante de Dios y de la gente. Los que viven más conectados con Dios. Los que están caminando con Dios, conociendo a Dios cada día más. Los que se asombran cada día con su realidad, con su presencia, con su palabra. Entre los presentes, ¿quiénes son los mayores espiritualmente? ¿Quiénes son los que aman a Dios más sinceramente y de todo corazón y anhelan profundamente conocerlo y darlo a conocer? ¿Quién es el que alcanza la mayor semejanza a Jesús? ¿Quién es el que tiene más poder espiritual? ¿Quién es el que realmente triunfa en la vida? ¿Quién es el que conmueve el corazón de Dios de una manera muy especial? ¿Con quién se alegra Dios? Porque con todos sus hijos Dios se alegra. Pero hay algunos hijos que provocan a Dios con una alegría muy especial. Los que tienen mucha más hambre de Él que los demás. Los que le adoran y le aman y le buscan más que los demás. ¿Recuerdan a Marta y María? Marta se preocupaba por hacer muchas cosas. María era diferente. Ella se quería sentar a los pies de Jesús y nada más escucharlo y estar con Él. Para ella eso era más importante que andar haciendo cosas y sirviéndole. Jesús tenía amigos. ¿Por qué entre los 12 habían 3 más allegados? Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué de todos los 12 y también de entre esos 3 había uno todavía más allegado? Era el que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Es el que escribió el evangelio diferente a todos los demás evangelios, Juan, el apóstol amado Juan. ¿Por qué hay algunos hijos de los padres presentes como que son más amorosos, más cariñosos, más respetuosos, más obedientes? Porque no todos son igual. Y yo creo que esto era lo que estaba en el corazón de los discípulos cuando dijeron: Señor, nosotros queremos saber entre nosotros y entre todos quién es el mayor en el reino. Realmente en todos, miren, en todos los presentes hay un anhelo de ser una persona de más fe, ¿verdad que sí? Todos los presentes quisieran ser personas con mayor fe, yo lo sé. Tú quisieras tener una mejor relación con Dios. Tú quisieras tener más fe, más poder espiritual para conocer a Dios, para conectarte con Dios, para conocer más milagros de Dios, para poder orar por un enfermo y que sane, para poder enfrentarte a un endemoniado y tener autoridad para echar fuera ese demonio, para enseñar palabras de vida y dar consejos que ayudan a la gente. Yo sé que todos los presentes tenemos un deseo muy profundo de conocer mejor a Dios, de tener más fe, de tener más poder espiritual, porque Dios así nos hizo. Dios nos diseñó de esa forma. Dios nos dio un cerebro tan capaz de un increíble desarrollo. Nos dio un cuerpo físico con una capacidad de alcanzar una condición física muy elevada. Y algunos de ustedes se esfuerzan más por desarrollar su fuerza física. Nos dio una mente capaz de conocer altos conocimientos. Y algunos destacan y otros no. Unos crecen y otros no. Y Dios nos diseñó, fíjense, con la capacidad, fíjate bien, de unir nuestro espíritu con su espíritu. Él dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Ustedes no pueden hacer nada separados de mí. Él nos ha dado la capacidad de vivir conectados, de vivir unidos con Él. ¿Cuántos quisieran aprender más a cómo hacer eso? Cómo vivir conectados. Nos dio una capacidad de mucha sensibilidad espiritual. Hay unos que son muy sensibles a lo que agrada a Dios, otros no lo son. Pero cuando Dios ve a un hijo querer más de Él, fíjate, desear más. Cuando Él ve a uno de sus hijos que quiere crecer más, quiere conocer más, quiere enfocarse en un continuo desarrollo del potencial con el que nació, eso le causa una alegría especial a Dios. Una alegría especial. Se alegra con y por nosotros, porque sabe que estamos a punto de cumplir propósitos más altos. Yo declaro que entre los presentes se van a levantar muchos
que van a tener esa misma pregunta: Señor, ¿cómo le hace uno para ser mayor espiritualmente, para crecer en el reino? ¿Cómo le hace uno para hacer las obras que tú haces, Señor? ¿Cómo le hace uno para avanzar, para conocerte, para quererte, para conectarse contigo más que la gente común quizá? Y Dios se alegra con gente así. Al crecer mi fe, no es que Dios me va a amar más. Él nos ama, digan conmigo, nos ama a todos por igual. Pero miren, Él se deleita en una persona que le cree a Él y que le cree a su palabra. Porque hay muchas otras voces y atracciones en el mundo a nuestro alrededor compitiendo por nuestra atención. Es como un padre de familia que ama a sus hijos y que observa a cada uno de ellos, cómo crecen, cómo aprenden, cómo desarrollan su potencial. Yo veo a mi hijo Benji, mi hijo Benjamín, tiene 29 años de edad, está soltero y guapo, por si hay una candidata aquí. Él me dice: no digas eso, papá. Pero la verdad es que él quiere casarse, pero no encuentra con quién todavía. Yo declaro todos los días que Dios le va a dar una buena esposa que va a hacer precisamente lo que él necesita. Pero yo veo a mi hijo Benji tocar la guitarra, lo veo producir música electrónica, lo veo resolver conflictos como director del colegio, una habilidad en relaciones públicas, y a mí me causa mucha alegría. Él entiende la música y la electrónica 100 veces mejor que yo. Tiene un cerebro y tiene un don increíble que Dios le ha dado. Yo veo a mi hijo Andrés predicar y ser usado por Dios para tocar corazones con el poder de Dios, de las verdades de Dios. A mí me da mucha alegría. Yo le decía a Andrés: mi techo es tu piso. Y le dicen: Andrés, ¿cómo es posible que un joven como tú lo escuchen predicar alrededor del mundo y pastorea una iglesia de miles de personas? Él dice, lo primero que dice es que yo estoy parado sobre los hombros de mis papás. Dice, y mi papá está parado sobre los hombros de sus papás, de su mamá. Y él entiende que él es un eslabón en una cadena de generaciones. Pero es algo muy hermoso. Yo veo a Andrés y me causa mucha alegría. Veo a mi hija Melissa, la forma en que ella comprende con mucha compasión a las personas, sobre todo a la gente muy necesitada. A veces ella trae 200 pesos y ve a una persona en la calle muy necesitada y casi se pone a llorar con ellos. Y a veces no sabe qué más hacer, pues saca todo el dinero que trae y se los da. Tiene un corazonzote con una compasión y una misericordia. Ama a la gente necesitada, ama a los niños pequeños. Yo, como su papá, me alegro mucho en mis hijos, y cada uno de ellos tiene dones diferentes. Y Dios quiere que haya en ti una gran confianza en Él y una expresión y una actitud continua que diga: tú eres mi Padre Dios, yo confío en ti, tú me has dado algo especial, algo único. Y cada uno de los presentes tiene algo poderoso y algo único de parte de Dios, algo que tú puedes desarrollar. Y Dios quiere que tú seas más grande, que seas mayor en el reino, de acuerdo a los dones y a las habilidades que te ha dado a ti. Yo vi a Kenji tocando la batería y digo: wow, tan jovencito, tiene una habilidad extraordinaria. Pero yo les declaro, y creo que tocas otros instrumentos también, ¿verdad? Y yo declaro que tú vas a ser de los jóvenes que se desarrollan mucho. Tú no vas a quitar el dedo del renglón de la música y de otras cosas. Dios te va a dirigir, tú vas a prepararte y tu futuro va a ser un futuro muy fructífero, muy productivo, muy bendecido. Porque tú vas a ser de los grandes en el reino de Dios, de los mayores en el reino de Dios. Porque tú entiendes que Dios te ha dado un potencial increíble. Y a mí me da tanto gusto cuando veo a las generaciones jóvenes, cuando los veo rebasar a sus padres. Yo digo: gracias a Dios. Un profeta nos dijo un día que él me vio poniendo el piso de una gran obra, y después que vio a mis hijos poniendo las paredes, y después vio en su visión a mis nietos poniendo el techo sobre esa gran obra. Cada uno haciendo su parte, edificando el reino de Dios.
Y en estos días que vienen, esta hermosa congregación va a conocer, escuchen bien esta palabra profética, esta congregación va a conocer su llamado alto y único de parte de Dios. Ustedes van a entender que son una congregación única, con un potencial altísimo, con propósitos muy especiales de Dios. Y ustedes van a comenzar a unirse, van a comenzar a orar y a buscar a Dios como no lo habían hecho antes. Dios va a comenzar a levantar a los jóvenes y a los niños y van a buscar a Dios. Y esta iglesia yo la declaro prendida y encendida con el fuego del Espíritu Santo, con gran avivamiento. Y ustedes van a alcanzar a las personas en esta región de una manera única, de una manera especial. No se comparen con otros. Ustedes no son como otra iglesia, ustedes son únicos, tienen pastores diferentes y cada pastor de cada iglesia es diferente. Y yo les declaro esa palabra profética. Se viene el día muy pronto en que se va a levantar como nunca se lo habían imaginado. Poco a poco, siendo fieles en lo poco, han ido edificando, han ido levantando, construyendo esta obra en lo natural y en lo espiritual. Ha sido una iglesia que ha sufrido pérdidas según el juicio de los hombres. Ha sufrido momentos en que sienten que van para atrás en vez de que van para adelante. Pero Dios ha estado ensanchando el corazón de su pastor. Dios ha estado estirando la fe de ustedes. Algunos se han ido, pero algunos han permanecido y van a permanecer, y muchos más van a venir, y ustedes van a cumplir el llamado de Dios sobre ustedes como iglesia. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Algunos dicen, bueno, ¿cómo es eso de tener deseos de más de Dios y de crecer más y desarrollarme más? Pues miren, es una decisión del corazón a favor de Dios. Porque cada uno de los presentes en este momento está siendo puesto frente a una decisión. Y tú también puedes incluirte con los que preguntan, ¿cómo le hacemos, Dios, para ser grandes, mayores, para destacar, para cumplir propósitos más altos? ¿Cómo le hacemos, Dios? ¿Quiénes son, Jesucristo? Los mayores en el reino. Tú tienes la oportunidad ahorita, en esta noche, de acercarte a Jesucristo y con el corazón en la mano hacerle la misma pregunta y escuchar su respuesta para ti personalmente. Escucha, ¿de qué estoy hablando? De una decisión del corazón a favor de Dios. ¿Cuántos en este momento quisieran tomar una decisión en su corazón a favor de Dios? ¿Cuántos quisieran hacerlo? Levanten su mano. Una decisión del corazón a favor de Dios. Dios ve tu corazón, Dios ve tu mano. Este es un deseo, escucha, es un anhelo profundo que Dios se revele a nosotros. Una noche de joven yo estaba pasando toda una noche en los cerros afuera de Uruapan, ayunando, orando, intercediendo con unos amigos, con un anhelo profundo de que Dios se revelara más a mí. Tuve un encuentro único con Dios, una visión de Jesucristo tan poderosa. Y ese deseo está en el corazón de los presentes. Oigan bien, esto es más que un esfuerzo. Escucha, esto es más que un esfuerzo, esto es un rendirse. Yo te declaro más rendido que nunca a Dios, más rendido, como un creyente más entregado a Él. Y si tú quieres entender bien por qué los discípulos hicieron esta pregunta, es que ellos querían saber quiénes iban a poder ser como Él. Cuando tú piensas en la persona de Jesucristo, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo que destaca en tu mente, en tu pensamiento? Cuando piensas en la persona de Jesús, ¿qué es lo que inmediatamente viene a tu mente? ¿Qué admiras más de Él? ¿Qué te asombra más de la persona de Jesús? ¿Lo están pensando? Su humildad, su sencillez. Él servía a los necesitados, a los pobres. ¿Qué te impresiona de Jesús? ¿Qué te asombra de la persona de Jesús? Porque Él es el héroe de los héroes. Y hoy en día se buscan verdaderos héroes, personas que salen, que son verdaderos líderes, que dan buenos ejemplos, que salen por encima de los demás. Pensamos que ahora sí va a haber un político que va a ser un buen líder, pero otra vez nos desilusionan. Otra vez hay corrupción, otra vez nos roban, otra vez salen malas cosas. Y los discípulos estaban viendo a alguien totalmente diferente en Jesús y hacen una pregunta: Señor, ¿cómo le hacemos nosotros para ser auténticos, para ser como tú, para hacer las obras que tú haces? Dinos cómo, Señor. Pues yo sé que ellos habían observado unas cosas de Jesús. Habían observado que Él vivía conectado con su Padre.
A mí me asombra esa parte de la vida de Jesús. Él no actuaba solo. Y si Jesús no actuaba solo, tú no puedes actuar solo. Para que tú seas como Jesús y tú y yo hagamos lo que hacía Jesús, digan conmigo, tenemos que aprender a conectarnos. Yo te declaro más conectado que nunca con Dios. Para que tú entiendas lo que Jesús dijo cuando dijo, separados de mí nada pueden hacer. Él no hacía nada si no veía al Padre hacerlo. Así te declaro a ti. ¿Qué más te asombra? ¿Qué más admiras de la persona de Jesús? Ser adorador. En esa conexión con su Padre, Él adoraba a Dios. A mí me fascinan muchas cosas de la persona de Jesús. Me fascina mucho el hecho de que Él daba mucha enseñanza. Muchos milagros, mucho poder, pero mucha enseñanza. ¿Cuántos saben que la mejor manera de vivir nos fue enseñada por Cristo Jesús? Yo declaro que tú no solamente vas a tener poder como Jesús para hacer milagros, tú vas a tener sabiduría como Jesús para enseñar a otras personas a vivir en gozo, en amor, en perdón. Y cuando tengas tiempo, estudia. Ya voy a terminar. Cuando tengas tiempo, estudia todo el capítulo 18 de San Mateo, porque ahí Jesús les contesta la pregunta. Recuerden, le dicen, Señor, ¿quién es el mayor? ¿Qué es lo primero que dice ahí terminando la pregunta a los discípulos? ¿Qué hace Jesús? Dice, a ver, busquen un niño. Y no dijo niño nada más, dijo niño pequeño. Busquen a un niño pequeño entre ustedes, tráiganlo. Y lo puso en medio de ellos. Cristo dice, ven a ese niño pequeño. Ustedes quieren ser grandes, quieren desarrollar el potencial que Dios les ha dado, quieren hacer las obras que yo hago. Ven a ese niño pequeño. Tienen que hacerse como él, porque si no se humillan como ese niño, y allí usó la palabra se humillan, si no se humillan como ese niño, no pueden ni siquiera entrar en el reino. Y en el resto del capítulo habla del perdón, de la reconciliación, habla de ponernos de acuerdo con otros, con dos o tres, unirnos en la oración. Es un capítulo poderosísimo de enseñanza de Jesús, y te lo voy a dejar de tarea, para que Dios también te vaya abriendo los ojos, para que tú entiendas cómo tú puedes destacar y ser también un héroe y una respuesta para el anhelo de muchas personas que están a tu alrededor. Que tú sobresalgas y cumplas altos propósitos de Dios. Yo les voy a pedir a los músicos que pasen. Quiero orar con ustedes unos momentos y decirles que hay estorbos, hay obstáculos que tenemos que remover para que tú vivas conectado con Dios. Ahorita vamos a orar por dos parejas, y dos pastores y por una pastora. Vamos a imponer manos, vamos a ungirlos con aceite y los vamos a enviar en el nombre del Señor con un respaldo del presbiterio, de los siervos de Dios que estamos aquí. Y yo declaro que se van a levantar muchos más héroes, siervos de Dios aquí. Y van a ser enviados para plantar iglesias. Van a ser enviados como predicadores, como misioneros. Y van a hacer las obras que hacía Jesús. Y van a entender lo que sintieron los discípulos ese día. En esos días, en ese contexto que estaba pasando todo eso, estaban ellos pero impresionadísimos. Querían saber cuáles eran las claves. Con el tiempo ellos veían que se trataba de vivir conectados con el Padre. Y allí en ese capítulo aprenden unas cosas tremendas. Yo declaro que el orgullo en el corazón de algunos es aplastado, es removido en esta noche. En ese capítulo habla de perdonar. Yo declaro que el obstáculo de la falta de perdón, porque en algunos de ustedes, si no sucede una reconciliación, no van a seguir avanzando en Dios. Están atorados porque falta una reconciliación en sus vidas. No has podido crecer espiritualmente porque te ha estorbado una falta de perdón, una falta de reconciliación. Yo declaro que cada quien en esta noche va a decir: Dios, muéstrame lo que a mí me estorba. Algunos de ustedes van a ver la televisión menos y van a leer la Biblia más y van a leer buenos libros más. Algunos de ustedes van a cambiar sus vidas radicalmente. Escuchen bien, quizá no todos están escuchando desde lo más profundo de su espíritu, pero algunos de ustedes están escuchando no solo con estos oídos, están escuchando con su alma, con su espíritu. Muy dentro de ustedes están captando esto. El Señor te está llamando a sí mismo.
El Señor te está preparando para un gran futuro. El Señor quiere enseñarte muchas cosas, tiene mucho que decirte. Pensaba cantarles un canto, pero mejor nada más les comparto algo de la letra. Dentro de mi espíritu puedo oír la voz de Dios. Hijo mío, la hora es tarde. Ven a estar conmigo. Tengo mucho que decir. En los días en que vives, las tinieblas crecerán, pero mi luz será más fuerte. Ven a estar conmigo y en el mundo brillarás. Ven a estar conmigo y en el mundo brillarás. Ven a estar conmigo y tu vida también darás. Son 3 estrofas. También dice: dentro de mi espíritu puedo oír la voz de Dios. Hijo mío, el tiempo es corto. Camina en obediencia, santidad y humildad. Aprovecha bien el tiempo. No descuides tu misión. Las gentes se están perdiendo. Conoce y siente lo que está en mi corazón. Ven a estar conmigo y en el mundo brillarás. Ven a estar conmigo y tu vida también darás. Guarda estas palabras en tu corazón. Yo le he escuchado hablarme de esa forma y Él a todos nos está hablando de esta forma en esta noche. Pónganse de pie, por favor. Con Jesús se conoce una grandeza diferente. No una grandeza como los políticos que buscan el poder y el control y el dinero. Con Jesús es otro tipo de grandeza, una grandeza espiritual. Es un poder mayor que el poder de cualquier otro hombre. El poder con Dios, el poder de la fe. Los discípulos conocieron a alguien que amaba como nadie amaba. Los discípulos conocieron a alguien que hablaba como nadie más hablaba. Yo declaro que así se van a levantar muchos de ustedes. Van a amar como nadie ama. Van a destacar en su manera de amar a la gente. Yo declaro que muchos de ustedes, no solo con los que vamos a orar y imponer manos en esta noche, van a hablar como otros no hablan. Van a hablar en otros niveles. Y van a hacer las obras que otros no hacen. Ustedes van a hacer obras poderosas de Dios. Van a ser personas que pasan tiempo con Dios. Vas a ser diferente al montón. Te declaro diferente al montón. Te desafío en el nombre de Cristo a que tú busques ser como Él y busques cambiar a este mundo con el poder de su evangelio. Te desafío en el nombre de Cristo. Te declaro libre para hacerlo. Aleluya. Ama a tu esposa. Respeta a tu marido. Ten tiempo para hablar con tus hijos. Escúchalos. Ora en tu familia. Une a tu familia. Reconcíliate con quien tengas que reconciliarte. Humíllate delante de Dios, delante de la gente. No permitas que el enemigo te lleve por ese camino ancho de perdición. Ponle un hasta aquí a esa fuerza que en el mundo está destruyendo tantas familias. Dile al enemigo: hasta aquí, no más. No te tolero más. Yo voy a dejar que el Espíritu de Dios me guíe, que el Espíritu de Dios me use, y yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Así como Él es, dice Juan, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Dios. Pon tu mano sobre tu corazón. Repite conmigo. Repite conmigo en voz fuerte. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hay muchos enfermos a mi alrededor que necesitan sanar. Hay muchos pecadores que necesitan tu perdón, tu salvación. Hay muchas familias necesitadas. Necesitan las buenas nuevas de tu evangelio. Mis seres queridos necesitan conocerte mejor. Yo necesito conocerte mejor. Toma mi vida. Cuenta conmigo
para cumplir tus altos propósitos. No permitas que yo sea uno más del montón. Ayúdame a ser diferente a los demás. Hoy me rindo a ti y tomo una decisión de mi corazón a favor tuyo.